Bien, vamos ahora a retomar uno de los temas en los que nos ocupamos en un principio y que además ha sido materia de difusión en los diferentes medios de comunicación entre ayer y hoy en las principales portadas, como lo hemos visto hace instantes. Están con nosotros Carlos Magno Salcedo, él es abogado constitucionalista, y Carlos Pérez Crespo, politólogo, y ambos docentes de principales universidades en nuestro país. Vamos a hablar respecto de esta expectativa que se tiene con la juramentación de, al parecer, Mercedes Arauz. Casi ya es una confirmación aquello. Esperemos a las 5 de la tarde para que simplemente esto se dé. ¿Qué significa la presencia de la congresista Mercedes Arauz, también vicepresidente de la República y ahora posible premier, ¿no?, hasta dentro de unas horas? Bueno, la valoración en términos de política, eso hay que hacerla todavía en un momento. Simplemente yo quería precisar unas cuestiones desde el punto de vista constitucional. En principio se estaba discutiendo mucho, por ejemplo, si el gabinete nuevo que va a presidir Mercedes Arauz puede estar integrado o no por ministros del gabinete de Zavala. ¿De acuerdo? De hecho, la posición de algunas personas era que no se podía, ¿no? Y la precisión que tenemos que hacer es que desde el punto de vista constitucional es perfectamente posible de que lo integren ministros. Es más, hipotéticamente podrían integrarlo todos los ministros del gabinete de Zavala. El único que no podría repetir el plato es Zavala. Y no porque no esté impedido. No, no, o sea, eso es. Ahora, obviamente eso es lo jurídico. Lo político, ciertamente sí, creo que en este contexto era la oportunidad para que se refresque el gabinete, que es lo que ha hecho, ¿no? Y la otra sensación que da este gabinete, si son ciertos los nombres que han empezado a circular, parece ser de que habían dos opciones, ¿no? O el presidente nombraba un gabinete, digamos, con gente antipática al fujimorismo, ¿no? Como para buscar mantener este clima de confrontación que se ha ocasionado. Y, digamos, ir a un escenario para la disolución del Congreso, o plantear un gabinete más de consenso, que es aparentemente, esa es la postura, ¿no? Y aparentemente se están calmando los ánimos, ¿no? Ahora, estamos leyendo los Twitter, ¿no? Y digamos, los pronunciamientos de los actores ya han bajado un poco la temperatura, ¿no? Ahora, Carlos, ¿compartes esa posición? ¿Este gabinete presidido por Mercedes Arauz ayudaría a limar las asperezas que existen con el Legislativo y el Ejecutivo? Bueno, en realidad lo que hay que precisar es que hay un problema de fondo, digamos, en las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo en el Perú. Hay un problema de diseño. Lo que pasa es que, digamos, hay que decir que hay tres tipos de sistemas de gobierno a nivel mundial: un sistema presidencial, semipresidencial o parlamentario. El Perú se acerca más a lo que debería ser un sistema semipresidencial, pero el gran problema que tenemos es que cuando la mayoría del Congreso es del partido opositor, se genera un gobierno dividido. Es decir, el presidente no puede, digamos, establecer consensos para establecer las políticas nacionales. Hay distintas soluciones que otros países han encontrado a esto. Por ejemplo, en el caso francés, el presidente gobierna con un primer ministro, pero el primer ministro es jefe de gobierno. El primer ministro en el Perú no es jefe de gobierno, digamos, es fundamentalmente una persona que coordina las actividades dentro de lo que es el gabinete. El articulador de todo el Ejecutivo. Exacto, digamos, ¿no? Entonces en el Perú tenemos un primer ministro pero que no es jefe de gobierno. Esta es una figura que no existe en otros países, ¿no? Entonces creo que el problema de fondo reside acá en cómo está diseñado nuestro sistema de gobierno, y el problema es que, digamos, debería discutirse esto en la esfera pública para una reforma mucho más profunda de esto, porque nada nos garantiza que, por ejemplo, el próximo gobierno, los próximos que vengan, un presidente que gane una elección siga teniendo un Congreso opositor, lo cual sigue generando o va a seguir generando inestabilidad, ¿no? Vemos a un ejecutivo que intenta hacer las cosas, digamos, dirigido por especialistas, por tecnócratas, que es la calificación que se le ha dado a este primer gabinete, y tenemos un legislativo que está haciendo un trabajo de fiscalización y de oposición, incluso de obstruccionismo al mismo ejecutivo. Sin embargo, mi lectura es que ambos son gobierno y ambos han sido elegidos para gobernar y cumplir desde sus propios ámbitos, tomar las decisiones pertinentes para desarrollar y llevar adelante el país. Este nuevo gabinete, con pocos cambios en realidad, se anuncian 6 cambios, contribuiría a que ambas partes entiendan que no deben confrontarse, sino sentarse necesariamente a conversar y ponerse de acuerdo para tomar decisiones que conduzcan al país a seguir desarrollándose, a seguir mejorando y superando sobre todo los problemas económicos, sociales que enfrentamos.
Yo supongo que la pretensión del presidente Kuczynski es esa. Por eso es que, por ejemplo, un tema que llama la atención es que si es verdad de que el ministro de Economía va a ser el doctor Dexter, ¿no? No, en educación. ¿Y del Dexler? En educación. Él ha sido, digamos, muy opuesto a la reforma que ha estado... se supone que la cuestión de confianza se ha hecho porque el fujimorismo estaba en permanente cuestionamiento con Saavedra a la política educativa del gobierno. Y este señor es un opositor a esto, ¿no? Entonces, eso es casi presentar una ofrenda, ¿no?, al fujimorismo. O sea, entonces, pero sacrificando su política educativa, ¿no? En todo caso, vamos a ver cuál es la posición cuál es el que se toma ahora, pero ¿no? Ciertamente también el señor Mendoza, que iría a justicia, está muy cercano al APRA, ¿no? Entonces parece ser que lo que está haciendo es en efecto un gabinete que busca acuerdos con las fuerzas políticas. Ahora vamos a ver cómo responden ellos, ¿no? Por lo menos por las primeras expresiones parece que puede ser así, ¿no? Parece que ambos han entendido que la confrontación perjudica a todos, ¿no? Todos pierden, sin duda. Y pierde el país, por supuesto, ¿no? Efectivamente. Ahora, esta reunión que ha tenido el presidente de la República con representantes de los diferentes partidos políticos, en donde no han participado ni el Frente Amplio ni Fuerza Popular, podría ser, digamos, el acuerdo previo, digamos, el pacto que permita recuperar esta gobernabilidad que en algún momento se ha visto amenazada. Sí, bueno, ese es un punto interesante, ¿no? Porque en realidad, por ejemplo, en el caso de los votos de confianza, los votos de confianza son una atribución, una medida que fundamentalmente se usan en los sistemas parlamentarios, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, en los sistemas parlamentarios, el partido que gana las elecciones, digamos, el jefe del partido que gana las elecciones es nombrado primer ministro y recibe la confianza del Parlamento. En el Perú, en cambio, tenemos una figura sui generis, por decirlo así, ¿no?, particular, que es que el gabinete necesita la confianza del Parlamento. Entonces, el sistema peruano está diseñado para que necesariamente el gobierno, por decirlo así, el Poder Ejecutivo, tenga que consensuar con el Parlamento. Claro, en principio lo que se espera, lo que se desea es que ese consenso pueda llevar a la gobernabilidad del país. Pero hay muchos estudios que demuestran que esto siempre va a ser un punto de conflicto y lucha cuando entre el partido del presidente y el partido de la oposición la diferencia en la votación o quien ganó es de estrecho margen, ¿no? Entonces siempre va a haber un conflicto, una rivalidad constante, ¿no? Entonces algunos encuentran la solución a esto, que el presidente incorpore dentro de sus ministerios a algunos miembros del partido opositor. Todavía no se ha discutido eso en el Perú y, digamos, debido a que tenemos un sistema donde hay muchas expectativas a ese presidente, la opinión pública lo vería con suspicacia, ¿no? Esa es la manera como otros países han encontrado la solución a este tipo de gobierno dividido. Pero, como volví a mencionar en mi intervención anterior, no queda claro si es que esa sería la solución para el Perú, ¿no? Tendría que haber un debate del diseño constitucional y cómo están, digamos, planteado lo que es la simultaneidad de la elección para el Parlamento y el presidente, ¿no? Porque lo que pasa en el Perú es, como pasan en simultáneo, quien gana la primera vuelta se lleva la mayoría en el Parlamento. Pero puede ser que el rival que pasó como segundo lugar, como ha pasado en Kuczynski, pase con una minoría, pero gane la segunda vuelta, lo cual vuelve a generar un gobierno dividido, ¿no? Entonces, probablemente elecciones por separado para la presidencia y para el Congreso podría ser una salida. Es lo que pasa en países como Francia, como en países como Estados Unidos, donde las elecciones para el Parlamento se realizan en una fecha, las elecciones para el presidente en otra. Entonces, cada elección se concentra en lo que le compete, ¿no? En los partidos para el Parlamento, en el jefe de Estado para la presidencia, ¿no? Ahora, hoy día a las 5 de la tarde juramenta este nuevo gabinete. Luego hay un plazo de 30 días para que Mercedes Arauz sostenga ante el Pleno del Congreso el plan de trabajo con el que, con su nuevo equipo, va a tratar de, digamos, poner en práctica, poner en marcha. Hasta allí estamos hablando de un periodo de un mes que de alguna forma ayudaría a calmar los ánimos y empezar a mirar realmente cuáles son las posiciones de gestión que van a tener estos nuevos ministros. ¿Qué se tiene que hacer adicionalmente a este cambio, que ha sido de alguna forma forzado por las condiciones de enfrentamiento, para que dejemos de lado esta confrontación y tratemos de conducirnos con un gobierno más
proclive hacia el desarrollo del país, despersonalizando incluso la gestión que están haciendo tanto en el Congreso como en el Ejecutivo? Bueno, una cuestión es el diálogo, ¿no? O sea, pero un diálogo sincero, pues a veces los diálogos que se hacen en el país, que el presidente los ha hecho, quedan en nada, en saco roto, no son solamente para la foto. O sea, el diálogo debe ser el inicio de acuerdos políticos, ¿no? Y lamentablemente no se ha visto en ningún momento que hayan acuerdos políticos en torno a grandes objetivos del país, ¿no? Simplemente toda la relación ha sido de tensión, tensión y tensión, ¿no? Entonces, esperemos que en 30 días, cuando se presente el gabinete, ahí el gabinete, ojo, tiene que plantear nuevamente una cuestión de confianza. ¿De acuerdo? ¿No? Entonces, si la cosa va bien, digamos, se supone que debería obtener esa confianza, ¿no? Ahora, ¿qué tendríamos que hacer respecto de la posición o la actuación que ha tenido el Congreso? Que ese es otro punto también, claro, ¿no? Porque no solamente se ha dado esta confrontación contra algunos ministros en particular, sino que incluso internamente dentro del mismo Parlamento y las posiciones, las exposiciones de algunos parlamentarios inclusive han generado sin duda mucho rechazo de parte de la ciudadanía. Es como que sintiéramos que algunos congresistas no estuvieran a la altura de la responsabilidad que se les ha dado. ¿Cómo lo ve? Bueno, el tema del Parlamento también es un tema que necesita una discusión mucho más amplia. Necesitamos una reforma también porque, como volvemos a repetir, el Perú tiene una cámara, ¿no? Cuando en la mayoría de los países existen dos cámaras, ¿no? Existe una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. Bueno, eso se eliminó en el Perú con la Constitución del 93, pero creo que lo importante que nos ha dejado este debate es, digamos, el problema que genera al Parlamento tener una mayoría absoluta, ¿no? Creo que cuando nuestro Parlamento tiene una mayoría absoluta, efectivamente estamos llamados a hacer consensos, pero como que hay problemas para eso. Porque si esta mayoría absoluta estuviera conformada por personajes, digamos, con una mayor experiencia, un mayor reconocimiento, incluso por parte de la ciudadanía, no se daría ese problema. Claro, también, pero lo importante es que, digamos, las mayorías pudieran ser mayorías de coaliciones o alianzas, ¿no? Porque justamente así hay contrapesos dentro de una mayoría, pero lo que tenemos en el Perú actual es una mayoría, que es Fuerza Popular, que efectivamente actúa en algunas cosas de manera un poco digamos, no dialogante, ¿no? Entonces genera conflictos dentro de otros grupos parlamentarios, ¿no? Bueno, esta semana se ha discutido lo de la ley, bueno, que se ha llamado antitransfugismo, ¿no? Bueno, ya eso se está, digamos, discutiendo en la esfera pública si es constitucional o no. Ya Carlomagno nos explicará si es que eso o no. Pero lo importante para mí es que un grupo parlamentario, que es una mayoría absoluta, ha tenido la capacidad de poner eso en la agenda y no lograr más bien un consenso entre todas las partes, ¿no? Y ese teniendo todas las posibilidades. Teniendo todas las posibilidades para hacerlo. Para poder hacerlo. Exactamente, pero eso es justamente uno de los vicios, uno de los problemas a los que nos lleva en el Perú tener una mayoría absoluta, digamos, en el Parlamento. Como lo ¿no? que se está dando. Me gustaría escuchar tu opinión, Carlomagno, respecto de la actitud en particular de Kenji Fujimori. Es el único que votó, además, de darle la confianza al gabinete Zavala, por ejemplo. Bueno, hace tiempo ya se está evidenciando una fisura aparente en el fujimorismo, ¿no? Ahora, yo no sé qué tan bien haya quedado en todo esto, porque aparentemente semanas antes él estaba teniendo una posición más fuerte, pero ahora parece ser que se ha quedado solo, ¿no? Porque, digamos, de hecho, casi toda la bancada ha votado por no otorgar la confianza, ¿no? Pero yo sí quería más bien el recoger un tema de la pregunta anterior en relación a la calidad del Congreso. Yo creo que la mala calidad de la representación tiene un problema de fondo que son los partidos políticos. En el Perú no hay partidos políticos que merezcan ese nombre, ¿no? Básicamente el partido promedio en el Perú es un registro electoral que te permite participar en elecciones, pero no es lo que se entiende por un partido político en democracias más consolidadas, donde el partido representa, para empezar, una línea ideológica. O sea, representa, cuando uno vota por un partido... más pragmática que sea, pero que sea una línea, ¿no? Cuando tú votas en Chile, en Uruguay, por un partido, si votas por la derecha, sabes que ese partido va a gobernar a la derecha. Si votas por la izquierda y ese partido gana, sabes que va a gobernar a la izquierda. En el Perú, uno no sabe cómo va a ser el gobierno de un presidente. Entonces, son partidos sin una clara identidad ideológica, sin arraigo, son partidos que se alejan. Incluso, por ejemplo, el espacio regional y municipal ha sido abandonado por los partidos, ¿no? Y los movimientos han emergido. Entonces, la solución de fondo tiene que ver cómo se reconstituye un sistema de partidos de verdad.
¿no? De acuerdo. Y principalmente creo yo que la democracia se va a fortalecer más en la medida en que el gobierno haga lo necesario para fortalecer más la formación y desarrollo de los partidos políticos. Sí, y en ese sentido sí llama la atención que ya se sabe más o menos qué reformas se podrían hacer en la ley de partidos para el coadyuvar a eso, pero no hay una voluntad política para eso, ¿no? Más bien todas las reformas que se quieren hacer, lo que quieren hacer es cerrar el sistema, ¿no? Por ejemplo, se acaba de aprobar en la Comisión de Constitución eliminar a las organizaciones, a las distritales y provinciales, ¿ya? Y quieren aplicarlo para el próximo año, cuando ya existen en este momento organizaciones inscritas que podrían entrar a participar. Apuntando a una participación. Entonces, obviamente local. eso, ¿cuál es el ánimo? Cerrar el sistema, ¿no? Más allá de que uno esté de acuerdo no con que sí es conveniente o no este tipo de organizaciones, pero sí se ve un ánimo de cerrar. O hace unos meses cuando se presentó una propuesta para exigir de que el partido tenga que estar escrito 3 años antes. Eso prácticamente estaba con nombre propio, ¿no? Entonces, ese tipo de iniciativas, ¿no?, llaman la atención, ¿no? Y bueno, y podría además ocasionar una fuerte reacción de la sociedad civil que en estos últimos escenarios estamos viendo que están tomando un mayor protagonismo, ¿no? Lo cual no necesariamente sea favorable para la tranquilidad del país. Efectivamente, ¿no? Creo que la lección de este primer año, ¿no?, del gobierno es que la importancia que tiene pensar y trabajar el tema de la política, pero la política en el sentido positivo, ¿no? La política en sentido bueno, por decirlo así. Es decir, la política como la construcción de partidos que de verdad tengan programas, tengan ideologías, tengan cuadros, porque efectivamente, ¿no?, en el año 92, por ejemplo, Francis Fukuyama publicó un libro, ¿no?, El fin de la historia, ¿no? Y la idea y el entusiasmo en ese momento era que la política era muy importante para ser dirigida por políticos y que lo que necesitábamos era más bien despolitizar la política, ¿no?, que la política sea controlada por economistas, técnicos. Lo que nos muestra este primer año es más bien lo contrario, la importancia, la necesidad que tenemos de la política, de políticos de profesión, de gente con experiencia, pero sobre todo la construcción de partidos que de verdad tengan plan, ideología, programa. Y en el fondo el problema en el Parlamento o el problema en el gobierno o las relaciones del Ejecutivo con el Parlamento tienen de raíz eso de ahí, ¿no? O sea, la carencia que tenemos de políticos de profesión, partidos con ideología, como he dicho. Y los partidos políticos, digamos, que todavía están vigentes. El APRA, por ejemplo, es un ejemplo de un partido político que tiene historia y trayectoria, no tiene la fuerza suficiente o la presencia suficiente en el Congreso en realidad, porque la fuerza igual la tiene, ¿no? Así es. Claro, ¿no? El caso del APRA creo que muestra eso. Es un partido tan antiguo, tiene programa, tiene ideología, pero con una fuerza muy pequeña, ¿no? Y los nuevos grupos que están saliendo, creo que no todos tienen claro que la política es importante, ¿no? Creo que por eso digo, la política en el sentido bueno, en el sentido positivo, no la política en el sentido de... no el modelo que tenemos exactamente, que, ¿no? Digamos, al contrario, aleja a las personas de querer tener participación política. Exactamente. Por lo que yo creo que la población en general no es que no le interesa la política, ¿no?, sino que hay una molestia, hay un hartazgo con la forma como la política se viene llevando a cabo. O sea, la política de hoy no es lo suficientemente atractiva como para que cualquier ciudadano tenga la intención de efectivamente, y eso crea más decepción y más insatisfacción frente a las instituciones públicas, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias a Carlos Magno Salcedo, abogado constitucionalista, por estar aquí con nosotros, también docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y Carlos Pérez Crespo, politólogo y también docente de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, dándonos sus puntos de vista respecto de esta situación que, digamos, es como si volteáramos la página y estuviéramos empezando una nueva etapa, y esperemos que sea una nueva etapa para bien del país. Así tiene que ser en realidad.